que tú ya sabes todo lo que voy a contarte. Jesús, yo sé que conoces todo lo que voy a confesarte. Jesús, a lo mejor sueno agitado, pero no he venido a reclamarte. Jesús, no tienes que responderme, simplemente necesito hablarte. Ven Señor, decía esa canción, ¿no? Y el Señor dijo que un día va a volver. Y va a volver a llevar a su iglesia a un lugar mejor. Pero también podemos entender que el Señor venga a las personas que todavía no conocen nada de Él, ¿no? Podemos pedir también, ¿no?, que venga el Señor a esos corazones que todavía no saben de Cristo. Y para eso estamos nosotros, hermanos, ¿eh? Porque ¿quién tiene que predicar la palabra? Sus hijos, nosotros. Ese es la gran comisión, no me voy a cansar de decirlo, es la gran comisión que el Señor Jesús nos dejó. Id y predicad a toda criatura. Amén. Hermanos, ¿cómo andan? ¿Andan con paz? ¿Andan siguiendo la paz? ¿Andan siguiendo la paz? ¿Andan siguiendo la santidad? ¿Qué dice acá arriba? Léanlo, a ver. ¿Cómo andamos con eso? ¿Perdón? Bueno, trabajándolo, tratando cada vez más, ¿no?, de cumplir eso del que el Señor nos dice, ¿no? Seguir la paz con todos. ¿Tenemos paz con todos? A veces no, pero es un proceso de que pidámosle al Señor que nos dé paz contra por ahí gente que nos cae un poquito mal, ¿no? Pero Dios nos dice que tenemos que tener paz con todos y que busquemos la santidad, que la santidad es ser apartados para Cristo, amén. Hermano, hay cosas de Dios que no nos gustan. Pensemos, ¿no? Hay cosas de Dios que no nos gustan. Puede ser que haya cosas que o no nos gusta tanto por ahí. Cosas que Dios nos dice y que por ahí no nos gusta. Seamos sinceros, ¿no? Debe haber cosas que no nos gustan, ¿no? Y hermanos, Dios es Dios. Dios es Dios y no hay otra cosa que decir. Dios es Dios y Dios puede hacer lo que Él quiera. ¿Estamos convencidos de que Dios es Dios? O sea, ¿entendemos esto, lo que estamos diciendo? ¿Dios es Dios? ¿Dios puede hacer lo que Él quiera? Muchas veces por ahí decimos, ¿no?, de que la palabra, y estamos estudiando la palabra, de que, por ejemplo, la palabra dice que Dios no se puede arrepentir. Y hay otros lados donde dice que Dios se arrepintió. Y bueno, es Dios, está bien. Si se arrepiente o no se arrepiente, es Dios. ¿Lo entendemos así? O sea, todo lo que viene a nuestra vida está todo controlado por Dios, hermano. Dios permite, Dios sabe todo, no se le escapa nada. Dios es Dios. ¿Creemos que Dios es Dios en nuestra vida? Amén, ¿no? Ahora, si Dios es Dios, ¿puede permitir Dios que en nuestra vida haga lo que Él quiera en nuestra vida? Y nosotros calladito la boca, porque Él es soberano, Él es Dios y puede hacer lo que quiera. Dios puede hacer lo que Él quiera. Nosotros no podemos decirle nada al creador de todo, al dueño de todo, hermanos, ¿eh? No le podemos decir nada, porque Él es Dios. Es cortita, ¿no?, pero es profunda. Dios es Dios, no hay nada que decir. ¿Se entiende, no? Es así nada más. Y hermanos, Dios nos puede llegar a probar, porque Dios es Dios y Él prueba. Nos puede llegar a hacer pasar por dificultades Dios. Seguramente algunos están pasando por dificultades, ¿no? Todos saben lo que estuvimos pagando los árboles y la iglesia tuvo una dificultad con un chico que vino a cortar acá los árboles
Y bueno, Dios es Dios y Dios lo permitió y Dios nos está probando, pero algo bueno va a salir. Amén. Porque Dios es Dios, hermano. Nosotros podemos decir, pero justo esa semana que estuvimos ayunando, que estuvimos orando, acá con un par de hermanos estuvimos todo el día viendo, orando, y el segundo día pasó el accidente de este muchacho. ¿Y qué vamos a decir? Pero Dios. Y no. Dios tiene el control de todo. Yo digo que a Dios no le podemos decir, Dios toma el control. Porque si no estaría diciendo de que en algunos casos Dios no tiene el control. Yo sé que Dios tiene el control de todo, lo bueno y lo malo. ¿Lo sabemos? ¿Lo entendemos eso, hermano? Porque Dios es Dios. Y hermanos, Dios nos puede llegar a probar. Dios, muchas veces tenemos, ¿no? Hoy tuvimos la clase, yo tuve mi clase, acá los hermanos tuvieron su clase, y la clase es teoría. Una clase es teoría, ¿no? Pero después viene la práctica. Toda la teoría la tenemos que llevar a la práctica. Apenas salgamos de acá, dentro de una hora, tenemos que poner en práctica la palabra de nuestro Padre Dios. Y Dios nos puede llegar a probar, a ver si en la teoría, entendimos la teoría, capaz que nos sacamos un 10 en la teoría. Pero en la práctica, cuando viene la vida, en nuestra vida vienen las situaciones prácticas para poner en práctica la teoría, no sé cuánto nos podemos llegar a sacar ahí. ¿No? Porque si Dios nos pone algo, una prueba difícil, que acá entendemos que sí, que Dios nos puede probar, no hay ningún problema, lo aceptamos y está todo bien. Muy bien. Salimos y viene la práctica. La situación difícil y real. Y ahí, ¿qué decimos de Dios? Pero Dios, ¿por qué me mandaste esto? Muchas veces, ¿no? Decimos, pero si yo fui a la iglesia, si yo oro, si yo ofrendo. Dios es Dios. Y Dios lo puede hacer. Y Dios lo hace. Y lo va a seguir haciendo. Hermano, Dios nos puede llegar a sacar de nuestra comodidad. Si estamos cómodos, Dios nos puede llegar a sacar de nuestra comodidad. Porque Dios es Dios. Y no podemos decir nada, hermanos, ¿eh? Hermanos, Dios hace lo que a Él le place. Porque es Dios. Él puede hacer cualquier cosa. Él es Dios. Él es soberano. Él hace todo bien, aunque a nosotros nos parezca de que es una injusticia. Y yo siempre digo, va a pasar lo que Dios quiera que pase. Lo bueno, lo malo, y yo no me voy a mover de Cristo. Porque no solo en las buenas somos cristianos. En las malas hay que demostrar si somos cristianos, ¿no? Y van a venir malas, hermanos, ¿eh? Y bueno, todo lo malo que está escrito va a pasar. Pero nosotros creemos en Cristo Jesús, hemos creído en nuestro Salvador. Y venga lo que venga, no nos tenemos que mover ni un centímetro, hermanos. Y hermanos, por ahí Dios nos va a hacer pasar situaciones difíciles y por ahí no nos va a dar ninguna explicación. Por ahí no nos va a decir nada. Se va a quedar callado y los verdaderos hijos de Dios, los que se alimentan de la palabra, van a seguir caminando, sin esperar ninguna respuesta de Dios por ahí. Porque muchas veces pedimos cosas y Dios no responde. Hay personas que están pidiendo hace años algo y Dios no hace nada, pero hace. Debe ser porque nos conoce tanto que sabe que es para bien, hermanos, ¿eh? Así que Dios es Dios, hermano, porque Dios es Dios. Estamos acá, porque Dios es Dios, porque un día entendimos de que nosotros no somos nada, que Dios es todo, hermano. Yo lo veo a mi hermano Miguel y yo me emociona, ¿no? Es un ejemplo para nosotros y él está siguiendo en el camino, ¿eh? Y le han pasado cosas a nuestro hermano Miguel, ¿eh? A todos nos pasan cosas, ¿no? Pero ahí está nuestro hermano Miguel.
Dios es Dios, Miguel. Y un día vamos a estar todos juntos allá en el cielo, hermanos, Hermanos, todos decimos amén hasta que llega la prueba, hasta que llega la práctica. En la teoría decimos todo amén, amén, y es verdad. El tema cuando llega la práctica, la prueba, cuando Dios nos prueba, cuando por ahí tenemos que sacrificar algo de nuestras vidas, sacrificar algo de nuestras comodidades, sacrificar algo que nos gusta y que amamos. Ahí es la prueba, ¿no? La práctica. Pero si dijimos que Dios es Dios, y bueno, está todo bien igual. Hermanos, Dios nos puede llegar a probar, nos puede llegar a poner en la práctica, pero en la prueba también Él nos va a proveer, hermanos. Dios es interminable, la provisión de Dios. Dios es Dios, hermano. Tenemos este Padre que es creador de todo. Y Él nos va a proveer de todo. Principalmente las cosas espirituales para poder soportar la prueba. Pero si creemos que Dios es Dios, lo que Dios nos pida, hermanos, adelante. Siempre con su palabra, Siempre con su palabra. Pero Dios siempre nos va a proveer, hermanos, Hermanos, si creemos que Dios es Dios, estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos pida. ¿Estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos pida? A sacrificar por ahí cosas que nos gustan, que queremos mucho, que nos agradan, que nos da comodidad. ¿Estamos dispuestos? A veces no. Pero tenemos que ir creciendo, hermanos, y si decimos que Dios es Dios y puede hacer lo que Dios quiera, nos puede llegar a pedir que sacrifiquemos cosas que las queremos y que las amamos y que nos gustan. Por ahí, Dios hace un poquito nos pidió de que 15 minutos antes vengamos a orar para entrar en su presencia. Nos pidió eso el Señor. No porque un grupo de diáconos decidió eso. O sea, tenemos que pensar que es de Dios. Todo lo que pasa es de Dios. Y póngale que Dios dice, bueno, ahora yo quiero que vengan 30 minutos antes a orar para entrar en mi presencia. Que 15 no alcanza. Y bueno, Dios es Dios, ¿no? O sea, estamos dispuestos a sacrificar media hora más para venir a orar, y muchas veces no, vamos a ser sinceros. Quédense tranquilos que no va a cambiar los 15 minutos. Pero bueno, es un ejemplo de que Dios nos puede llegar a pedir cosas, que sacrifiquemos nuestro tiempo, por ejemplo, para dárselo a Él. Sacrificar lo nuestro para servirlo a Él, hermanos. Y hermanos, en la Biblia hay alguien que creyó que Dios es Dios. Hay alguien que creyó que Dios es Dios y estaba dispuesto a sacrificarlo todo por Dios. Vamos a Génesis 22. ¿Lo tenemos? Dios es Dios. El título, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. ¡Fua! ¡Qué título!, ¿no? Mamá. Leemos. Pero vamos a orar por la palabra primero. ¿Ahí dónde están? Padre, te damos gracias porque tu palabra va a ser expuesta y es luz a nuestras vidas, Señor. Gracias porque sabemos de que nos amás tanto, que nos hablás por medio de tu palabra. Y gracias porque entendemos y queremos entender más que vos sos Dios, creador de todo, dueño de todo y que nada se te escapa. Gracias por tu palabra, Señor, que una vez más la podemos leer. En el nombre de Jesús. Amén. Leemos, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriab,
y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Amén. Qué palabra, hermanos, ¿eh? Y Dios pidió que sacrifique a su único hijo. Tenía otro hijo, Ismael, pero se había ido Ismael. Este es el hijo de la promesa, dice la palabra, ¿no? De que por él, por Isaac, se iba a poblar todo. Hermanos, dice el 1, ¿no? Aconteció después de estas cosas que probó, dice Dios a Abraham, y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Todos los hombres, hermanos, son probados. Todos los seres humanos somos probados por Dios. Y eso es así. Porque Dios quiere probar a ver qué es lo que saben de mí, puede decir Dios, ¿no? ¿A dónde está su fe? ¿Cuánta fe tienen en mí? Dios prueba, hermano, a los que quieren usar. A los que Dios quiere usar, Dios los va a probar. ¿Ustedes quieren que Dios los use? Entonces prepárense, porque Dios los va a probar o lo va a seguir probando. Hermanos,
Esto es así. Ahora no, en el 2 dice, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Dios hace sacrificios humanos, hermano? No, ¿Abraham sabía eso? Porque bueno, no estaba la escritura, ¿no? Tampoco, no hay que pensar que la escritura no estaba, ¿no? Pero sabemos que a otros dioses sí se le ofrecía sacrificios humanos, de niños, ¿no? De hombres. Pero esto no. Hoy sabemos que hay sacrificios de animales, ¿no? Hay religiones y, bueno, cosas raras donde vemos sacrificios. Pero Dios, mire lo que... Yo pienso que Abraham no sabría todavía. Y que él, como creía en Dios, tenía una fe terrible en Dios. Y si tengo que matar a mi hijo, mato a mi hijo. Y punto. Es más importante Dios que mi hijo. ¿Es más importante en su vida Dios que sus hijos, sus familiares? Hay que pensar, ¿no? Qué tema, ¿no? Mira el 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo sus 2 siervos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Ni se quejó a Abraham, no le preguntó nada a Dios. No le dijo, ¿por qué mi hijo? Acá la escritura dice que Abraham no preguntó nada. Obediencia pura, hermanos, ¿eh? Obediencia pura, fe. Dios es Dios. Este hombre, Abraham, entiende que Dios es Dios y si Dios me pide eso, está todo bien, porque Dios es Dios. El 4... dice, al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Yo supongo que Abraham, ya viendo el lugar donde Dios le mostró que tenía que hacer ese sacrificio, ese holocausto con su hijo, ya estaría triste, digo yo, no sé. Ya sabiendo de que está ahí, el lugar, que ya llegaron, a donde voy a poner a mi hijo. Imagínense esa situación, ¿no? Pero la fe de este hombre, la obediencia de este hombre, no le importó. A él lo que le importaba es Dios. Y él sabía lo que le esperaba ahí, ¿no? Porque un holocausto es no solo sacrificar al hijo, degollarlo, sino después prender fuego. Que no quede nada. El 5 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros, dice. Volveremos. O sea que Abraham e Isaac lo iba a matar, pero ¿cómo se entiende? Volveremos, le dice. Ustedes quédense acá con el burro, yo voy a ir con mi hijo, lo voy a matar, le voy a prender fuego y después vamos a volver. Porque acá la palabra dice eso, ¿o no? Y volveremos a vosotros, dice. Y ¿saben qué, hermanos? De esto nadie se puede escapar. De sacrificar al hijo, prenderle fuego, ¿quién se va a escapar de eso? Pero mire lo que pensaba Abraham. Mire la fe de este hombre. Vamos a Hebreos 11:17. Mire el pensamiento de Abraham, hermanos, y es un ejemplo para nosotros. Hebreos 11:17, ¿lo tenemos? Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Y habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Esa era la fe de Abraham, hermanos. Él sabía de que Dios, si le pedía eso,
de sacrificar a su hijo, de degollarlo, de prenderle fuego, y a sus criados le dijo, y después vamos a volver, porque él creía de que Dios le podía dar la vida de vuelta a su hijo, hermano. Y eso es una realidad. Dios, a todos los que creemos en Cristo, un día nos va a resucitar. Amén. Es un ejemplo, ¿no? Esto es un simbolismo de lo que hizo Cristo en la cruz y de lo que también nos va a pasar a nosotros. Dios tiene el poder de volver a dar la vida. Eso es lo que creía Abraham. Entonces él tenía tanta fe en Abraham que no tenía ningún problema de que si había que matarlo 2 veces a Isaac, por la fe que tenía este hombre, porque él decía, de alguna manera él lo va a hacer volver a vivir. A Isaac, a mi hijo amado. Esa era la fe. Por eso Abraham ni abrió la boca y para él Dios es Dios y punto. Dios es Dios y no hay más nada que hablar. Es el mismo Dios de hoy, hermanos, ¿eh? Por eso el Señor nos dice, acá le pidió sacrificio, que sacrifica a su hijo. ¿Cuántas veces a nosotros nos dice, sacrifiquen 15 minutos antes y vayan al fortín a orar? Y a veces somos 3, 4, 5, 6. A veces Dios nos pide sacrificio, dejá de ver el partido de Boca y andá a la iglesia. A veces el Señor nos pide sacrificio, dejá el sábado y venir el sábado a limpiar, a hacer las cosas que muchas... Doy gracias a Dios que ayer había muchos hermanos acá. Y hoy, hermano, temprano, varios hermanos que hicieron el sacrificio de venir temprano, muchos hermanos que han trabajado hasta noche, tarde, y hoy acá eran las 8 y estaban acá, 8:30. Pero no para la gloria de ellos, hermano, para la gloria de Dios. Y son los sacrificios. No nos va a pedir Dios que matemos a nuestro hijo, hermano. No nos va a pedir ese sacrificio. Pero nos va a pedir que sacrifiquemos nuestra vida para alabarlo, para servirlo a Él, hermano. Porque si nosotros creemos que Dios es Dios, no tenemos más nada que decir y hacer lo que esté a nuestro alcance. Cansados, sin ganas, tenemos que venir y servirle a nuestro Dios, predicar su palabra, hermanos. Porque Dios es Dios y Dios quiere que sacrifiquemos nuestra comodidad muchas veces y que vengamos a su casa y a predicar su palabra y a trabajar para Él y a estudiar su palabra. Él quiere que le dediquemos tiempo a Él, hermanos. Sacrifiquemos nuestras cosas a veces, hermanos. Pensemos que las cosas que tenemos es porque Dios nos las dio. Y Él nos va a seguir dando y proveyendo, hermanos. Amén. Hermanos, si Dios me prueba, como seguramente muchos Dios lo está probando, Él va a proveer, Él va a dar la salida, como en este caso. Hermanos, tenemos que confiar en Dios y decir que Dios es Dios realmente en nuestras vidas. ¿Queremos ver resurrección? ¿Queremos ver resurrección un día? ¿Queremos ser resucitados? Tenemos que entregar, hermanos, nuestro Isaac. ¿Cuál es nuestro Isaac? Dimos algún ejemplo ahora. Cada uno sabe su Isaac, ¿eh? Tenemos que entregarlo. Y aunque nos duela, pero sabiendo, hermanos, que Dios va a proveer. Y principalmente va a proveer cosas espirituales, que son las necesarias, hermanos, para vivir en este mundo lleno de pecado. Pero tenemos que entregar nuestro Isaac a lo que más queremos, a lo que más adoramos. Tenemos que adorar más a Dios que a nadie, hermanos. El 6 dice, volvemos ahí, el 6 dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Dice que puso la leña sobre Isaac. Se cree, no se sabe bien la edad de Isaac, pero hay estudios que dicen que este muchacho, porque dice que es muchacho, no era un niño, porque un niño no puede cargar leña, hermanos, ¿eh?
Era un muchacho, se calcula 36, 37, algunos calculan 20 y pico, otros calculan 16 años, ya un muchacho de 16 años ya es un hombre y puede cargar leña. Isaac era más fuerte que Abraham, porque Abraham ya tenía 120 años, no sé cuántos años tenía Abraham. Y obvio que el muchacho podía cargar la leña. Y el muchacho, hermanos, sabía a dónde iba también, ¿eh? Iban juntos, dicen. Ir juntos, porque dice en el 6, y fueron ambos juntos, que pensaban lo mismo y sabían lo que iba a pasar, adoraban a Dios de la misma manera, ellos sabían lo que iba a pasar. Iban juntos, tenían el mismo pensamiento. Y así tenemos que ser nosotros, hermanos. Tenemos que tener el mismo pensamiento, ir todos juntos, sirviendo a nuestro Señor. El 9 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Acá no vemos que hay ninguna violencia de Isaac. Isaac, un muchacho ya grande, tranquilamente, que era más fuerte que su padre, tranquilamente no se hubiese dejado atar, no hubiese... Supongo que él solo subió a ese altar. Pero acá, hermano, no hay violencia, no hay luchas, es todo obediencia, hermano. Dios dijo eso y lo hacemos, punto. No preguntamos, no decimos nada, no quiero saber nada. Me lo dijo Dios y yo lo hago. Qué fe, hermanos, ¿no? Así tenemos que ser, hermanos. Dios nos habla mucho con su palabra. Así tenemos que ser. Porque, hermanos, dice que ellos iban juntos. Y muchas veces Dios transforma a las familias. Dios entra por alguien a la familia. Por alguien Dios usa. Mi testimonio es que en mi casa entró por mi hermana Nancy, entró la salvación de Cristo. Mi hermana Nancy fue baleada ahí en medio del campo de aviación, en el campo de Giva. Y entró la salvación por ahí. Y después mi mamá, mi papá, mi hermano menor, último fui yo, el más rebelde. Pero acá estoy. Y sentimos lo mismo, como estos dos, padre e hijo, sentían lo mismo. Vamos, miren si sale, vamos papá, no, dale que me tenés que matar. Me tenés que sacrificar, porque Dios lo pidió. Pero ellos sabían de que Dios iba a proveer, hermanos. Eso tenemos que pensar siempre. Dios pide que sacrifiquemos cosas nuestras. Dios tiene más, hermano. Siempre Dios tiene más. No nos va a dejar sin provisión, hermano. El 10 dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Amén. Dios provee, hermanos, Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. El 14 dice, por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Amén, hermano. El Señor que prueba es el Señor que provee. No se olviden de eso. No importa la prueba difícil que sea. Dele gloria a Dios por la prueba difícil que podamos llegar a estar pasando. El Señor va a proveer paz ante que nada. Necesitamos paz. Paz. Las cosas espirituales primero las va a proveer el Señor. Porque estando bien espiritualmente, crecido en su palabra, crecido espiritualmente, vamos a poder enfrentar
la prueba de este mundo. Este mundo es prueba tras prueba, hermanos. Cuando estemos en el cielo, vamos a estar todos aprobados. No vamos a tener que rendir ningún examen más, ninguna prueba más. Es otra dimensión, es otra cosa, el reino de nuestro Padre Dios, hermanos. Amén. Yo me imagino, hermano, la alegría de Abraham cuando desató a Isaac, ¿no? Que lo ató ahí, listo para matarlo. Y cuando Dios le dijo, no, alto, ya conozco que le temes a Dios y que me amas, sacá a tu hijo y allá tenés, sacrificá aquel. La alegría de Isaac, ¿no? Y de Abraham. Me imagino yo, no sé, ese momento. No lo dice la Biblia, ¿no? Pero hay que ponerse en ese lugar, ¿no? ¿Qué es lo que habrá sentido? El agradecimiento al Señor, al proveedor, hermanos, Hermano, nuestro padre Abraham tiene muchos hijos en todo el mundo. Y bueno, los hijos nos tenemos que sacrificar por nuestro Padre, ¿no? Nuestro Padre Dios nos pide que algunas cosas tenemos que dejar ya, sacrificarlas. Tenemos que cada vez más rendirle culto a nuestro Dios, a nuestro Salvador, hermanos. Hermanos, Dios estaba preparando, vemos todo este relato, estaba preparando el camino de su Hijo. Dios no rehusó a su Hijo Jesús. Y su Hijo Jesús fue sacrificado hasta la muerte, hermanos. Pero era necesario, hermano. Dios proveyó a Jesús para que nosotros tengamos vida eterna, hermanos. Dios proveyó a su Cordero, Jesucristo, el que dio su vida y fue sacrificado por todos nosotros y por toda la raza humana y por todos los que aceptan a Cristo como su Salvador, hermano. Todo lo que leímos es como un ejemplo de lo que iba a venir, que fue Cristo. Y eso es lo que hoy también vamos a recordar, hermanos. Recordemos que, hermanos, Dios nos va a probar y nos va a poner pruebas difíciles, pero también nos va a proveer, hermanos. Dios no es injusto. Dios, así como nos va a probar, nos va a proveer. Y démosles, dice la palabra, que demos gracias y estemos alegres en las pruebas. Y estos tiempos difíciles que se vienen, dice la palabra que van a venir más difíciles, tiempos más difíciles todavía. Pero así como van a venir tiempos difíciles, va a venir la provisión de nuestro Padre Dios, hermano.